Me ha correspondido compartir con ustedes un tema que yo creo que va muy alineado y de la mano de lo que el doctor Pedro ha presentado en la tarde de hoy, y sobre todo porque el sector solidario en Colombia, como ustedes saben, en él hay una responsabilidad social muy grande con quienes intervienen en este sector, en los asociados, en las diferentes entidades que conforman el sector. Y detrás de esa responsabilidad social, pues entonces hay unos valores y unos principios que son los que rigen este sector y que al final persiguen obviamente el beneficio social de cada uno de los participantes y de la gestión empresarial del mismo. Entonces, en esa gestión empresarial y en ese beneficio social que se persigue, pues lo más importante es precisamente garantizar un sistema de control adecuado en las compañías y en el sector que permita obviamente fortalecer el autocontrol en cada uno de los participantes del mismo y que haga que efectivamente se puedan recibir los beneficios que se esperan de él. Pero indudablemente hay un tema que resume, yo creo que toda esta jornada y o al menos mi presentación, y es que independientemente de tener un buen sistema de control interno muy robusto, muy maduro, si definitivamente los principios y los valores del sector están siendo perforados o están siendo afectados por la corrupción y el fraude, pues no, definitivamente no hay un sistema de control que pueda, digamos, hacer que la gestión empresarial y el beneficio social se pueda conseguir. Entonces, indudable es trabajar en esto, en cómo podemos combatir este flagelo. Es un deber y una responsabilidad de todos los que estamos acá. Y con seguridad, pues, en medio de esto, pues hay muchos temas que personales y corporativos y a nivel de lo que esto pueda traer en la profesión también de cada uno de los que intervienen en esto, pero yo creo que es el tema fundamental hacia el cual se debe seguir trabajando. Acá solamente para resumir, si ustedes ven, el sector está muy normatizado, ¿sí? El sector solidario en Colombia. La crisis del año 90 lo que ha hecho es que precisamente se generaron nuevas normas que fortalecieron la estructura del sector solidario y cooperativo en Colombia, se creó la Superintendencia de Economía Solidaria en Colombia. Hay mucha regulación y en esta regulación indudablemente juega un papel muy importante los administradores de las entidades solidarias. Entonces, si uno se pone a mirar, empezando por lo que es la circular básica jurídica de la Supersolidaria, miren que en materia de control interno, ella misma establece cómo se debe atender el CIPLAT, ¿sí? En ese CIPLAT se establece claramente cuáles son las funciones de los consejos de administración, del representante legal, de la auditoría interna, del oficial de cumplimiento y de la revisoría fiscal. Se imponen las sanciones también que se está expuesto a si no se cumplen estas medidas. Entonces, hay una regulación ya claramente establecida, están los códigos de buen gobierno de cada una de las entidades solidarias, en donde se establecen controles para preservar la ética y toda la parte moral de los administradores y cada uno del gobierno corporativo. La revisoría fiscal en el cumplimiento de lo que le corresponde de acuerdo con el Código de Comercio. El autocontrol, un elemento fundamental en las entidades, ¿sí? Yo pienso que si no hay un buen autocontrol, pues nunca se va a llegar a un sistema de gestión de riesgos maduro. El control social interno y técnico, que no es el mismo control interno, ¿sí? Control social interno y ético le corresponden a los mismos asociados a través de las juntas de vigilancia de cada entidad. Entonces, este no es un control propio de los auditores ni el revisor fiscal, pero que sí es establecido que debe llevarlo a cabo cada uno de ustedes. Las juntas de vigilancia,
en donde tienen una responsabilidad muy grande, en donde incluso responden solidariamente por el incumplimiento de algunas obligaciones ya establecidas en los estatutos y en los también códigos de buen gobierno. Hay claramente establecidas prohibiciones de los administradores y prácticas ilegales no autorizadas. Si miramos la circular externa contable y básica financiera del 2018, también hay unos controles ya claramente establecidos, en donde también se establecen responsabilidades y funciones de los consejos de administración, de los representantes legales, de los comités de riesgo, y todo lo que integran los riesgos de crédito, liquidez, fondo de liquidez, cupos de crédito y concentración de operaciones, margen de solvencia, el dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros con su auditoría. Entonces, lo que eso está ratificando es que las normas están. El sistema de control interno de las entidades tiene los insumos y los elementos para que se pueda fortalecer y se llegue a un grado de madurez, ¿sí? Pero si no se, insisto, combatimos el tema de la corrupción y dejar las puertas abiertas del fraude, pues definitivamente este sistema de control interno y autocontrol pues no nos va a ayudar a que las entidades fortalezcan su beneficio social, que es lo que persigue finalmente. Si seguimos hablando de normas, miren, está la ley 79 del 88 y la 454 del 98, que ustedes las conocen. La circular externa 14 del 2015 y la 15 del 15, en donde respectivamente se establece el sistema de administración de riesgo de liquidez y el sistema integrado de administración de riesgos para todas las compañías del sector solidario. La ley 1314, con sus decretos posteriores que reglamentaron toda la implementación de las normas internacionales en Colombia. La norma internacional de atestiguación y de aseguramiento 3000, que le obliga al revisor fiscal a pronunciarse en forma separada del sistema de control interno y del cumplimiento estatutario. Y ahora, a partir de este año en vigencia, la norma internacional de auditoría 701, que trata acerca de las cuestiones claves de auditoría, en donde ustedes van a ver que incluso el mercado ha reclamado y ha pedido que los revisores fiscales emitan información relevante en sus informes, porque los inversionistas y quienes estaban colocando una atención en quienes querían invertir en ciertas entidades o promover una compra, una escisión, una fusión, reclamaban que no ofrecía mayor información el informe del revisor fiscal. Y ahora se debe establecer unas revelaciones adicionales en donde se debe incluir en el informe asuntos claves que no necesariamente son salvedades en la opinión del revisor fiscal, sino asuntos que llaman la atención del revisor fiscal durante su auditoría. Esto es de cuidado porque también lo que se esté revelando allí, muchas veces como va el mercado, también puede ser utilizado pues de una forma negativa por, digamos, personas que quieren hacer cierto daño a una institución. Entonces, yo creo que existen los elementos para seguir trabajando en un adecuado sistema de control interno y esto sobre todo en la parte de poder concientizarnos que definitivamente la responsabilidad del sistema de control interno principal es del administrador, del ente solidario o cooperativo, ¿sí? No es del revisor fiscal, ni es del auditor, ni de las áreas son un apoyo, pero el principal responsable es el representante legal, y ahí es donde el representante legal debe cuidar muy bien precisamente los flagelos que ya les he reiterado en varias ocasiones. Entonces, es esto. Si ustedes miran, ustedes conocen, pues todas las entidades del sector solidario cooperativo, hay unos órganos de administración y unos órganos de control. ¿A quién le corresponde realmente la responsabilidad por el sistema de control interno? Por aquellos que están ejerciendo los órganos de administración, ¿sí? Son ellos los directamente responsables. ¿Qué hacen los órganos de control? Juntas de vigilancia, revisor fiscal, o como se llame, dependiendo de la entidad solidaria o cooperativa. Verificar y probar ese sistema de control interno, pero no responsable por el resultado del control interno o por los fraudes, que es otro tema que también muchas veces cuando suceden los fraudes, entonces el primero que buscan es al de la Junta de Vigilancia o al revisor fiscal
que creen que fue el responsable del fraude, o no lo advirtió oportunamente. Entonces, cuando uno mira realmente cada una de los que hacen parte del gobierno corporativo, ¿qué les corresponde? Entonces, si estamos hablando del Consejo de Administración, ¿qué le corresponde al Consejo de Administración? La responsabilidad última de la actividad, lo que acabé de mencionar. Asegurar la designación apropiada de las responsabilidades en ese sistema de control interno. Definir las estrategias, las políticas del sistema de control interno y procurar que esas sean implementadas. Si hablamos de la presidencia ejecutiva de la entidad, es responsable por implementar todas las estrategias políticas que han sido definidas por la Junta Directiva y asegurar que efectivamente sean implementadas. Es responsable por, de igual forma, por esa implementación, y esa implementación no va solamente hasta allí, ¿no? Es también probar el sistema de control interno en su efectividad. Y en la medida en que encuentre que esa efectividad no es lo suficientemente transparente, pues debe procurar inmediatamente hacer las remediaciones correspondientes para que el sistema de control interno se pueda remediar. Si hablamos del área de gestión de riesgos, el área, esta cosa está como molestando acá, el área de gestión de riesgos, ¿qué le corresponde? Precisamente lo que es su función, es llevar a cabo una labor de corroboración de que el riesgo efectivamente está siendo atendido en la entidad. Si hablamos de la auditoría interna, no es responsable por el sistema de control interno ni por los fraudes, es una área independiente, y lo que hace es que asegurar que las políticas que se han establecido efectivamente se hayan implementado y generar reportes para que ese sistema de control interno sea cada vez más robusto. El revisor fiscal también no es responsable por el sistema de control interno ni por los fraudes, es independiente, le reporta al Consejo de Administración y lo que hace es probar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles y emitir una opinión sobre el mismo. Entonces, cuando uno ya entiende esto así, de quiénes son realmente las responsabilidades, entonces es cuando viene el tema de lo que ustedes de pronto han escuchado, que se llama las 3 líneas de defensa en un sistema de control interno, en donde la primera línea de defensa, ¿por quién está conformado? Por el presidente o administrador principal de la entidad, con sus líneas core de la entidad solidaria, quienes son al final los responsables del sistema de control interno. Una segunda línea de defensa, que son las áreas que miden que el sistema de control interno esté funcionando adecuadamente y lo corroboran. Son las áreas de apoyo, los comités de riesgos, de tesorería, de auditoría que ustedes ven en las entidades. Y finalmente la tercera línea de defensa es el auditor interno, quien es el que prueba el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles. Este es un modelo relativamente sencillo, pero que resume en dónde está concentrado lo que le corresponde a cada cual en cuanto al sistema de control interno. Entonces, la gestión integral de riesgos, uno puede indicar que está compuesto de unos objetivos cualitativos y cuantitativos. Unos objetivos cualitativos que permitan entender cuáles son los riesgos de la entidad, ¿sí? Si existen procedimientos y políticas que están asegurando que esos riesgos están siendo atendidos, fomentar la cultura de autocontrol dentro de la organización y mejorar el sistema de control interno dentro de la entidad. Obviamente, entendiendo que siempre van a haber un apetito de riesgo que cada entidad está asumiendo y que debe empezar a trabajar para que ese apetito sea manejado dentro de esa tolerancia y no supere el mismo que se ha definido. Y en los objetivos cuantitativos, pues obviamente está cuantificar ese apetito de riesgo, identificar qué recursos necesito en el momento en que un riesgo se llegue a materializar y medir cómo las áreas con el sistema de control interno que se ha establecido puede llegar a cumplir sus objetivos y el apoyo al direccionamiento estratégico de la entidad.
Entonces, cuando cumplo estos objetivos cualitativos y cuantitativos y cómo los cubro con las 3 líneas de defensa, entonces uno podría decir que en los cualitativos realmente miren que casi que la primera línea de defensa juega un rol importante en lo que es la determinación de los riesgos y la forma en cómo quedan procedimentados y documentados esos riesgos. En la cultura de autocontrol también entra a jugar la segunda línea de defensa porque debe probar esos riesgos. Al igual que en cuanto a la determinación de los umbrales del apetito de riesgo. Si hablo en la parte cuantitativa, entonces está que en la parte de la cuantificación del apetito está la primera línea de defensa, lo mismo que los recursos que necesita una materialización de los riesgos, y en la que es la medición de cómo está funcionando el control interno en cada una de las líneas de negocio, pues allí sí intervienen las 3 líneas de defensa. Si el gobierno corporativo, los consejos de administración y las juntas de vigilancia entienden esto y juegan un rol sustancial en esto, estamos hablando de un buen inicio de un modelo de gestión de riesgo corporativo. En ese modelo, entonces, no es más que si yo establezco un direccionamiento estratégico que inicia con todo lo que son los valores, la estrategia, bueno, cómo va a conducir el negocio, me apoyo en los procesos, en el rol que tienen ellos a cabo con su sistema de control interno para lograr esa estrategia, y posteriormente soy capaz de medir el resultado, y posteriormente, y acá al final, en hacer que esos hallazgos me permitan fortalecer el sistema de control interno, pues estoy hablando que voy en un buen inicio de un modelo de riesgo. Entonces, ese modelo de riesgos que tiene una filosofía, una estructura, una identificación y perfil de riesgo, optimización y monitoreo, quiero determinar más es en la forma en cómo identificamos los riesgos. Y en la forma de identificación de los riesgos, pues yo tengo que partir obviamente de un direccionamiento estratégico, de si realmente nosotros somos conscientes de quienes intervenimos en las entidades solidarias, los que participamos en las juntas de vigilancia, los revisores fiscales, en los comités de auditoría, si realmente ustedes realmente conocen la entidad en la cual están. Porque ese es el primer punto de partida para poder identificar los riesgos a nivel estratégico y a nivel de procesos. Si hay un buen conocimiento y amarro esto al direccionamiento estratégico de la entidad, pues ya puedo conocer cuáles son los impactos importantes que tendrán los riesgos en los procesos del negocio, y allí inmediatamente poder identificar los riesgos que están asociados a esos procesos. Y eso me dará finalmente un perfil de riesgos que es el que tengo que empezar a administrar. Y el perfil de riesgos no es más que entonces yo categorizar en cuáles son los estratégicos y cuáles son los de procesos. Y siempre medir cuál es la probabilidad y el impacto que va a tener los riesgos en la entidad, y de esa forma empezar a trabajar para que aquellos que estén acá categorizados como de riesgo alto empiecen a trabajar para que cada vez sea menor su impacto y la probabilidad. Esto lo que finalmente hará es que persiga realmente que la entidad esté creando valor y que el beneficio social lo esté consiguiendo también con la consecución de rentabilidad, porque al final pues esto no deja de ser un negocio, así sea una entidad solidaria o cooperativa. Entonces, un llamado de atención a que existen muchos riesgos, como ustedes ven acá en esta slide, existen muchos riesgos que uno está expuesto que puede atender: gobernabilidad, integridad, cumplimiento operacional, manejo de la información, manejo financiero de recursos humanos, pero no podemos dejar de lado siempre estar buscando nuevos riesgos, o los riesgos emergentes, o los que van saliendo en la medida en que los negocios van evolucionando. Entonces, me quiero detener en aquellos emergentes, en los estratégicos, porque cada año pues, las entidades tienen que empezar a trabajar en un nuevo plan que se amolde a lo que quieren en su crecimiento y bienestar social de los asociados. Temas de ciberseguridad, que hoy en día han cobrado una relevancia importante en las entidades. Hace 3 años ese tema de ciberseguridad incluso en los presupuestos de las entidades ocupaba creo que el último renglón que se le destinaba a esto. Hoy en día
ya ocupa incluso el segundo lugar por todos los temas que esto indica, la evolución de los negocios, de la tecnología, la digitalización y todas estas cosas que hacen que cada vez la tecnología sea más utilizada y que exponga aún más a que se presenten o se dejen puertas abiertas para que haya posibilidad de hacer fraude en las entidades. La reputación, todo el tema de reputación que debe ser cuidado por parte de los administradores y todos quienes intervienen en el sector para evitar que por un tema de esto se pueda deteriorar el resultado financiero o beneficio social de los asociados. La sostenibilidad económica, social y ambiental, que también es un tema que ha cobrado mucha vigencia por lo que significa entrar en una integralidad de lo que es administrar un negocio. La continuidad del negocio, que a esto de pronto no se le para mucha bola en cuanto a que de pronto no creemos que el negocio pueda tener en algún momento una situación que afecte sustancialmente desde el punto de vista financiero o de cómo obtengo los recursos para lograr liquidez o de cómo mis productos cada vez son más llamativos para los asociados y que hagan que el negocio tenga la capacidad de seguir continuando como negocio en marcha. La cultura de control, autocontrol que hablábamos ahora, el fraude, la corrupción y el lavado de activos, donde sigo insistiendo con ese tema, todos los temas tecnológicos que han entrado hoy en día a que hacer que los negocios sean más complejos y aquellos grupos que signifiquen un conglomerado en donde pueden haber riesgos que estén siendo evaluados o detectados desde la matriz de ese conglomerado, pero no a nivel individual de algunas subsidiarias o algunas entidades que componen el conglomerado y que hacen que sean las puertas de entradas para el deterioro al final del grupo como tal. Entonces, ¿qué debe hacer un consejo de administración como responsable del sistema de control interno? Proveer y asegurar el direccionamiento estratégico, ¿sí?, que lo compone la visión, los valores, la cultura. Crear una estrategia a largo plazo para que esos riesgos que estén asociados al plan estratégico puedan ser mitigados, monitoreados y reformulados. Y fijar unas metas financieras que deben de estar en cabeza, pues obviamente, de cada una de las áreas del ente solidario. De igual forma debe designar el presidente ejecutivo con las calidades que le corresponden para administrar la entidad y políticas de asegurar la continuidad de los ejecutivos en la entidad para que cada vez se pueda contar con el mejor recurso y que sigan manteniendo buenas conductas de gobierno corporativo, de ética, moral y evitar malos manejos en la entidad. Asimismo, debe asegurar que los sistemas de información, la gestión de riesgos y los controles y de evaluación sean cada vez más robustos y, lo más importante, prevenir y gestionar crisis que pueden estar siendo generadas por un tema de debilidad del sistema de control interno o simplemente por un tema de reputacional o que esté afectando pues directamente la continuidad del negocio. Una buena estrategia de salvaguarda de control interno para una entidad definitivamente está enmarcada si yo puedo tener implementado realmente buenos controles preventivos, detectivos y de respuesta. Y todo esto realmente se resume en que el Consejo de Administración y los comités de auditoría y las juntas de vigilancia puedan involucrarse en detectar oportunamente situaciones que estén dando alertas de que al interior de la entidad puede estar sucediendo algún asunto relevante. Entonces, si hablamos de temas preventivos, entonces tengo que tener una buena evaluación de riesgos de fraudes y conductas irregulares en los administradores, un buen código de conducta que me regularice eso, debida diligencias a los mismos empleados o a partes que tienen relacionamiento con la entidad, proveedores, clientes, comunicación y entrenamiento en este tema, y la identificación de los controles de riesgo de fraudes que puede estar expuesto la entidad. En la parte de detección, mecanismos de denuncia anónima, auditoría, supervisión y análisis forense
que es importante esto como una inversión en la medida en que realmente haya indicios de que se requiere ejecutar un proceso de esta naturaleza para poder asignar responsabilidades e iniciar la recuperación patrimonial si es que en algún momento se pudo llevar a cabo una materialización de un fraude. Y en la respuesta, pues todos los procedimientos y políticas internas que se puedan implementar para afrontar las consecuencias que pudiese estar generando una debida conducta de un administrador o una materialización de un riesgo de fraude. Esto es importante también fortalecerlo con la experiencia que hemos encontrado que los consejos de administración deben, en materia de control interno, seguir fortaleciendo para evitar precisamente que esa gestión sea la más adecuada. Entonces, lo primero es que los consejos de administración deben ser cada vez más formales, ¿sí?, estructurados, con tiempos oportunos para llevarse a cabo esas sesiones, temas profundos, no de pronto tomar decisiones sin tener todos los insumos que se deben considerar. Si se debe apoyar en comités internos de la organización, pues hacerlo, pero cada vez dándole más formalidad a la forma en cómo se llevan a cabo los consejos de administración y no que se lleguen a decisiones que posteriormente, en el momento en que se dé un tema importante o un tema negativo, pues entonces las responsabilidades al final no quede en nadie, porque pues no hay la adecuada formalidad para que realmente se asignen esas responsabilidades en quienes lo tomaron. Un énfasis en largo plazo en la profundización de la cultura de control es un error que se debe corregir. Realmente el autocontrol pues debe de seguir siendo impulsado por este ente de control. Considerar los nuevos riesgos, que recuerden que el Consejo de Administración tiene sus responsabilidades la identificación y la aprobación de cómo se afrontan estos riesgos. Entonces, considerar que hay nuevos riesgos hoy en día que se deben de tener en cuenta, temas de ciberseguridad, o si hablamos de temas de digitalización o robótica, como ya en algunos negocios que se está implementando. En los riesgos de operación, pues que hayan realmente una mirada a temas importantes y relevantes en estos procesos: fraude, nuevos productos, cuando las entidades están lanzando nuevos beneficios a los asociados, cómo se logra una continuidad del negocio, el tema de impuestos, que es muy importante. Los riesgos de cumplimiento regulatorio, mucho énfasis en eso por el impacto que esto pueda tener ante los reguladores o ante la misma continuidad de negocio. Riesgo sistémico, en cuanto a lograr que de pronto una línea de negocio o una área o un perfil de cierto administrador de la entidad, con las prácticas que está colocando como parte de sus funciones, no está afectando en forma integral y transversal la entidad y que ponga en peligro la continuidad de la entidad. La desconexión entre los gerentes y responsables de riesgos debe corregirse, ¿sí? No puede ser una labor aislada. Los responsables de administrar los riesgos en cada proceso deben de tener una comunicación permanente con las áreas de riesgos de cada entidad. Evitar el crecimiento espumoso, crecer por crecer, no es bueno, sino crecer en forma en que realmente los asociados estén mirando unos beneficios, en que realmente haya una rentabilidad de negocio, en que realmente se está observando que hay un crecimiento bueno, y no un crecimiento que en el corto plazo puede, por el contrario, empezar a generar unos costos que no ocultos, que no se tenían previstos y que obviamente van a afectar los resultados. Compensación de ejecutivos, mucha cuidado con este tema que también se debe ajustar. En ocasiones se logran unas compensaciones muy altas a los ejecutivos que hacen que ellos se relajen y no tengan motivación para generar nuevas ideas y nuevas metas en el cumplimiento de los resultados, porque pues al verse que están bien compensados, pues no van a tener nunca una medición sobre la cual se puede prever si hay un reto
que están consiguiendo y que están obviamente pues generando un beneficio para la entidad. Y mejorar la relación y la comunicación de la administración, del consejo y de las juntas de vigilancia con los auditores externos y con los revisores fiscales. A veces se encuentra que esta comunicación es muy deficiente, en donde el auditor, el revisor fiscal entrega un informe, entrega un diagnóstico, y lo que se ve es que no hay ni siquiera un pronunciamiento del Consejo de Administración. No hay un llamado de atención a la administración para que se corrija. Entonces, al final, pues los hallazgos quedan en un documento, los riesgos están allí en un documento, pero nunca nadie hizo una presión para que eso se atendiera, y simplemente es una labor que debe iniciar desde el Consejo de Administración. En cuanto a los comités de auditoría, como ustedes saben, pues es un soporte del Consejo de Administración, ¿sí? Que debe de hacer dentro de sus responsabilidades, pues supervisar el control interno y valorar los riesgos dentro de esas sesiones, supervisar los resultados financieros de la entidad y evaluar que esos resultados sean consistentes con el negocio solidario o cooperativo o con lo que se persigue, revisar el plan de auditoría anual y supervisar la estructura y funcionamiento de la auditoría interna y de la revisoría fiscal. Entonces, estas son unas funciones relevantes que deben de estar siendo consideradas en estas sesiones, y que obviamente en la medida en que esto se haga a conciencia, yo creo que va a estar todo el mundo blindado tanto al interior de la entidad para fortalecer el sistema de control interno, y también frente a una exposición de una posible cuestionamiento de un órgano de control. Si lo miramos en cuanto al cumplimiento de este órgano, pues debe ser conformado por miembros independientes. Yo creo que de esa forma se hace, pero yo pienso que es importante mirar quiénes son esas personas y si realmente tienen los perfiles para ayudar y a fortalecer, ¿no? Porque pues no es solamente la presencia de escuchar un informe, de escuchar qué es lo que está pasando, pero realmente el aporte pues es menor. La evaluación de los entes de control y del mismo comité de auditoría, tiene que haber una evaluación de los mismos miembros del comité de auditoría para llegar a generar si se debe recomponer lo que se está haciendo, y la gobernabilidad es muy importante para poder determinar si cada cual está haciendo lo que le corresponde hacer. Asimismo, no se debe dejar de lado pues la capacitación y el entrenamiento que cada persona debe llevar a cabo. Entonces, ¿qué es importante que el comité de auditoría tenga como parte de su función? Que el comité tenga un perfil de responsabilidades claramente establecido, que haya un reglamento, que haya un modelo de agenda previamente establecido y con temas profundos de lo que se va a tratar en estas sesiones, la revisión permanente del perfil de riesgos, la evaluación de la auditoría interna y la evaluación de la revisoría fiscal. Cuando se mira a entrar a nivel de una encuesta que se hace por KPMG en 45 países, donde se les indaga a miembros de comités de auditoría, responsables del Consejo de Administración, juntas de vigilancia, incluyendo sector público, privado, solidario, miren que los miembros de los comités de auditoría a los cuales ellos pertenecen, incluyendo administraciones, se les pregunta que cuáles son las situaciones que ellos ven de mayor cambio en su compañía, pero que no están siendo atendidos por esos mismos comités, y encuentra uno temas relevantes como, por ejemplo, la administración del riesgo. Entonces uno dice, pues que esto no puede pasar. Si es el tema fundamental por el cual se debe, yo pienso, que un comité de auditoría enfocar su función. Cumplimiento legal y regulatorio, administración del riesgo de ciberseguridad, extensión del ambiente de control en la organización. Entonces mire que todos estos temas, y el que sigue, a top y cultura de la organización, es decir, todo el tema ético, moral, corrupción, fraude. Entonces mire cómo los porcentajes en que ellos indican
que se le está dando atención en las sesiones del comité de auditoría es tan bajo que realmente los comités no están ejerciendo la función que les corresponde hacer. Cuando se les indaga por cuál es el estatus del programa de administración de riesgo en cada entidad, pues solamente el 38% dice que es robusto, o sea que la otra parte, que es digamos una parte importante, pues reconoce que la madurez de ese sistema de control interno no es tan adecuado en su organización en la cual él está participando. Si está satisfecho con el tiempo y la expertise que se le está dedicando a eso, entonces solamente el 51% está satisfecho con el tiempo y el 46% con la expertise de quienes conforman los comités de auditoría. ¿Cuáles son los principales vacíos que ven que se deben de atender? Reconocen el tema de cultura organizacional, los sistemas de información y todas las tendencias globales en digitalización, vulnerabilidad en riesgos, son como los temas más importantes que consideran que se deben atender para fortalecer la función del comité de auditoría. Bueno, por cuestión aquí de tiempo, voy a pasar directamente a cómo estamos viendo nosotros que el control interno y quienes ejecutan la verificación del control interno debe hacerse hoy en día. Ya dijimos que la responsabilidad es en cabeza del administrador y está soportada en la segunda línea de defensa, que son los procesos core de los negocios, pero la auditoría y la revisoría fiscal tienen que entrar a ejercer una labor de auditoría distinta, una auditoría de futuro que garantice que realmente está dando un valor agregado a su producto, porque los administradores reconocen que hay una brecha de valor entre lo que ellos esperan de la auditoría y la revisoría fiscal y lo que realmente están recibiendo. Entonces, el 61% de estos administradores y financieros indican que este trabajo debe ser más diversificado, que un 51% que debe ser más proactivo con los consejos de administración, un 49% indica que debe dar mayor valor a las auditorías y un 44% que debe proveer mayor calidad. Por ejemplo, acá, en cuanto al que se oriente más al análisis y a los datos, un 38% lo indica, es decir, el uso de tecnologías, el uso de herramientas de análisis de datos que permita que la auditoría sea cada vez más robusta, en donde las muestras que hace la revisión no debe de seguir, digamos, siendo una práctica hoy en día, sino que se debe buscar porque esta revisión sea casi con una revisión del 100% de la población, pero siempre y cuando se utilicen técnicas que permitan eso, ¿no? Entonces, el futuro de la auditoría para fortalecer el control interno debe pasar de un análisis descriptivo a un análisis predictivo, en donde deje de revisar muestras para revisar la totalidad de la población y en donde los servidores pasen a ser ya no un factor tan relevante en el sentido de que no dé capacidad para análisis de datos y ya utilice algoritmos importantes, inteligentes y información en la nube que me permita a mí llegar a utilizar la información completa de la entidad. Esta es la forma como la auditoría de hoy en día debiese ser ejecutada para que el control interno también en esa medida sea ajustado con la tendencia global. Como conclusiones, entonces, ¿qué les puedo dejar acá? Primero, que pese a toda la normatividad, la robustez de la normatividad, lo que se ha venido atendiendo en el sistema solidario, definitivamente eso no es suficiente en la medida que no haya un adecuado autocontrol y medidas acordes en los códigos de conducta de gobierno corporativo para enfrentar el fraude y la corrupción. Segundo, que la tecnología y los avances digitales es un tema relevante que debe ser considerado en las agendas de ustedes, los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Junta Directiva, revisores fiscales, contadores, porque es la tendencia que estamos en ella
la que está originando nuevos riesgos y que si no las estamos estudiando, pues se nos están pasando los riesgos por esa parte y no los estamos considerando en los perfiles de riesgos que estamos levantando y que los consejos de administración deben de aprobar. Comité de Auditoría y Riesgos debe cumplir una función más crítica y de apoyo a los consejos de administración, mayor pronunciamiento, mayor profundidad en los temas, mayor entendimiento de las entidades a las cuales pertenecen. Lograr que la gestión de riesgos sea cada vez más robusta en las organizaciones, y eso hace que se profesionalice mucho más la función de cada uno de ustedes en la labor que están ejecutando las entidades solidarias y cooperativas. Mayores pronunciamientos del Consejo de Administración y Comité de Auditoría en la gestión y resultados que entrega el revisor fiscal y los auditores internos. Sensibilización y concientización de quién realmente es el responsable del sistema de control interno para que de esa forma se puedan generar remediaciones oportunas e importantes en el modelo de negocio de las entidades cooperativas y solidarias. Mayor comunicación entre el Comité de Auditoría, el auditor interno y el revisor fiscal. Mayor contribución de la auditoría interna, fortaleciendo sus equipos de trabajo, no quedándose en auditoría del pasado, sino fortaleciendo sus equipos con profesionales distintos a contadores para que eso permita hacer pruebas de auditoría más robustas, revisando temas distintos a la revisión de estados financieros. Mayor dedicación por parte del auditor en su plan de trabajo, y en esto juega un papel importante los consejos de administración y los comités de auditoría en la aprobación cuando lo estén revisando. Debe proponer que esos programas del comité de auditoría sean cada vez más robustos y sobre todo que el auditor interno realmente esté probando el control interno, porque lo que encuentra uno es que simplemente se limita a una indagación con los responsables, pero no entra en campo a hacer en la prueba del diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno. Y mayor exigencia, medición de la administración, del Consejo de Administración y Comités de Auditoría en la implementación de las recomendaciones que entrega el auditor y el revisor fiscal. Mayor seguimiento, porque realmente lo que se observa es que esto se está quedando simplemente en una presentación de estos órganos de vigilancia, pero no se está midiendo que realmente se estén remediando las situaciones que allí se están encontrando. Y promover por parte del gobierno corporativo de cada entidad una auditoría basada en riesgos, que es lo que al final está buscando también la misma Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, si bien la Superintendencia de Economía Solidaria uno nota que no es una superintendencia muy robusta, muy exigente en las revisiones que hace, en la periodicidad que también lo hace, yo pienso que eso no debe ser la excusa para que realmente se avance en que al interior de las organizaciones se pueden implementar auditorías basadas en riesgo. Entonces yo creo que esas son las recomendaciones más importantes que yo les puedo dejar frente a lo que es el fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades solidarias. No sé si hay alguna pregunta que pueda ayudarles. Se quedan en escrito, ¿no? Generalmente pasa eso. Yo hago parte de una junta de vigilancia y uno hace, en este caso, hace un escrito, ¿sí? Entonces, eso pasa al consejo, del consejo pasa al gerente. Se presenta el riesgo, en este caso, por lo menos, estamos hablando del plan de emergencia, por decir algo. Entonces, no se le colocó, por decir algo, el pasamanos a la escalera y entonces, de pronto, a la secretaria le pasó algo muy grande. ¿Por qué se dice que la cooperativa tiene que ser solidaria en este caso? ¿Cuáles son los responsables ahí? La Junta de Vigilancia, el Consejo de Administración, el gerente, a pesar de que en todas las actas escribimos. Ese es mi interrogante, muy amable señor. Sí, ahí pasa lo que efectivamente hemos conversado y es, en algún momento eso fue identificado como un riesgo. Se comunicó, se escribió y se colocó, me imagino, en un plan de acción de alguna área y la área no lo ejecutó. Y al final se materializó el riesgo, que es lo que usted menciona. Desafortunadamente, al final el responsable es el administrador principal, ¿sí? el gerente de la entidad y obviamente el consejo de administración que lo acompaña en el control interno. Pero ahí donde viene el tema fundamental
de lo que yo hablaba ahora, de los pronunciamientos que tienen que haber por parte de estos órganos, para que efectivamente se haya un monitoreo y un seguimiento a que esas recomendaciones que están entregando se implementen. Si no hay un comité de auditoría o otro comité interno que esté periódicamente revisando esas recomendaciones, pues finalmente se van a pasar los temas y se van a materializar los riesgos como ese. Uno quisiera decir, no, es que el responsable entonces es el área que no lo ejecutó. Pues esa será una evaluación que se hará internamente dentro de la organización, pero el responsable al final va a ser el administrador principal. ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo una preguntita. Señor. La pregunta es la siguiente, es que de pronto viendo desde la experiencia de Confecop Bayer, en las consultas que nos llegan y demás, hay un elemento que de pronto es preocupante y habría que revisarlo, y es el tema de excepto 183 cooperativas que ejercen la actividad financiera, que pueden tener un músculo para tener una estructura administrativa suficiente, el resto de casi 4.000 organizaciones no tienen una estructura básica para soportar un comité de auditoría, una auditoría interna. Entonces la idea es cómo entonces hacer, uno diría, frente a la estructura del modelo de COSO, el primer elemento de ambiente de control sería el que habría que robustecer a través de unos cuerpos directivos bien formados, bien estructurados, con una cultura organizacional alta, de tal manera que asegure que ese autocontrol o control interno puedan funcionar. Y entonces en ese sentido de pronto el mensaje sería robustecer el tema de recursos para los fondos de educación, y a través de los fondos de educación formar y capacitar a los directivos en esas actividades de control por las cuales ellos son responsables. Sería como una… Y agrego, que me parece muy bien, agrego la segunda línea de defensa. ¿Recuerdan que les decía que son todos los comités que existen al interior de la entidad que ayudan a las áreas y al presidente y al consejo? En ellos debe caer parte de la responsabilidad que tú estás planteando en cuanto a apoyar que precisamente el sistema de control interno se esté robusteciendo.